Historias de la economía. Episodio 26. Bre-X, las virutas de un anillo de boda y el gran fraude del oro. Bre-X y Michael de Guzmán son los protagonistas del que puede ser el mayor fraude con materias primas de la historia. Con virutas de un simple anillo de boda lograron construir un imperio valorado en 6.000 millones de dólares. Una historia que conjuga fraude, oro y muerte, y que tiene como secundario de lujo a Lehman Brothers. Bre-X era una empresa canadiense, fundada por David Walsh en 1989. No tenía actividad ni beneficios conocidos. Era una de esas compañías llamadas penny stocks, por valer menos de $1 y ser muy pequeñas y especulativas. Pero la fortuna de la empresa cambió en 1993, cuando, aconsejados por el geólogo John Felderhoff, famoso por haber descubierto una mina de oro en Papua Nueva Guinea, decidieron comprar unas tierras en plena jungla de Borneo. Felderhoff era un buscador de oro de la vieja escuela. Nacido en Países Bajos pero criado en Canadá, llegó a ser vicepresidente de Bre-X. Aseguraba haber encontrado el preciado material en esas tierras, a pesar de que otras grandes mineras lo habían buscado infructuosamente. Sus afirmaciones se basaban en las muestras logradas por Michael de Guzmán, también geólogo y buscador de oro. Las primeras estimaciones hablaban de 136.000 libras de oro en la mina. En 1995 ya se hablaba de 2 millones de libras. En 1997 de 5 millones de libras de oro. El descubrimiento atrajo el interés de Wall Street y en una conferencia con inversores de JP Morgan, Felderhoff sugirió que podría haber hasta 13 millones de libras de oro bajo las tierras compradas en Borneo. El valor estimado era de 70.000 millones de dólares. Era el mayor depósito de oro del mundo. La reacción en bolsa fue la esperada. La compañía pasó de cotizar a 30 centavos por acción a rondar los $250 por título tras las compras de tierras en Borneo. Bre-X tenía un valor de mercado que rondaba los 6.000 millones. La compañía había pasado de la bolsa de Alberta a la de Toronto y de ahí al lugar donde todo el mundo quería estar, el Nasdaq. Lo logró en agosto de 1996. Poco después, Lehman Brothers no dudó en calificar la mina de Indonesia como el descubrimiento de oro del siglo. Parte de la fiebre venía por el boom que vivían en aquel momento las compañías mineras canadienses, que obtenían fondos rápidamente para financiar exploraciones desde los territorios de la antigua Unión Soviética hasta Perú. Pero Bre-X era otra cosa. Todas las compañías querían ser el próximo Bre-X. Como era de esperar, un descubrimiento de ese tamaño no podía pasar desapercibido para las autoridades. En 1996, Suharto, presidente de Indonesia y uno de los mayores corruptos de la historia, quiso su parte del pastel. El gobierno paralizó los permisos, alegando que Bre-X era demasiado pequeña para la aventura. Finalmente, llegaron a un acuerdo para repartirse los beneficios entre ellos y una tercera compañía, la minera Freeport, que se encargaría de verificar que realmente existía el oro prometido. La fiebre por el oro aumentaba. El problema, porque había un problema, es que no había prácticamente nada de oro, como descubrió Fremont en sus primeras exploraciones, en marzo de 1997. De Guzmán había estado falsificando las muestras desde el principio. Primero con virutas de oro de su propio anillo de boda, después con materiales obtenidos mediante el bateo en la propia zona. Otros geólogos y expertos ya habían dudado de sus muestras desde el primer momento, ya fuese porque las formas no eran naturales o porque eran demasiado pequeñas. No había cómo verificarlas.
Pese a aquellas primeras advertencias, Wall Street compró el descubrimiento. Y no solo ellos, sino grandes inversiones institucionales, como el Fondo de Pensiones de los Profesores de Ontario o Cajas de Ahorros Nacionales. Bre-X era el orgullo de Canadá. Pero el escándalo no tardó en estallar. En febrero de 1997, el gobierno de Indonesia había cerrado el acuerdo. Se creó una joint venture en la que Bre-X tenía el 45%, Indonesia un 40% y Freeport el 15% restante. Pero pronto descubrieron que el oro no existía. Poco después, cuando de Guzmán iba de camino a una reunión con Freeport, se tiró del helicóptero. Una muerte en extrañísimas circunstancias que nunca fueron aclaradas. La policía dictaminó que se trató de un suicidio, pero desde entonces han florecido todo tipo de leyendas, desde las que dicen que se trató de un asesinato hasta los que defienden que en realidad todo fue un montaje y de Guzmán sigue vivo. Lo que nunca quedó claro es quién fue el responsable del verdadero fraude. Muchos acusan al propio de Guzmán, pero Felderhoff también es sospechoso. Vendió acciones de Bre-X por valor de $80 millones poco antes de destaparse el escándalo. Fue el único acusado por información privilegiada, pero fue absuelto poco después. ¿Sabían algo de la trama en Bre-X o su fundador? Él y su esposa vendieron acciones por valor de 30 millones entre abril y septiembre de 1996. Poco después se trasladó a Bahamas, donde falleció 2 años después por un aneurisma. Un caso con muchas preguntas y aún hoy en día pocas respuestas. Lo único claro es que este fraude se sustentó en unas pocas virutas rascadas de un anillo de boda. La fiebre del oro y la inestimable colaboración de Wall Street hizo el resto. Bre-X desapareció en 2002. Este capítulo está inspirado en una idea original de Ricardo Larrechea. El trabajo sonoro es cosa de Remo Vicario, mientras que la adaptación y la locución son cosa mía. Soy Javier Calvo. El Economista Podcast.